Bienvenidos a la serie Data Science. Antes de comenzar cada episodio, quiero aclarar que esta serie no es un tutorial y una fuente oficial de aprendizaje. No proporcionará instrucciones paso a paso sobre cómo realizar tareas específicas. En cambio, la serie está diseñada como una charla explicativa sobre diversos temas relacionados con la ciencia de datos. Si buscan tutoriales detallados, este no es el lugar. Sin embargo, si desean explorar conceptos, ideas y obtener una visión más amplia de este campo académico, han llegado al sitio correcto. Disfruten del episodio. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de la serie de Data Science. En este capítulo vamos a hablar acerca de bases de datos y voy a intentar mostrarles un par de ejemplos para que vean cómo se ve una base de datos, tanto SQL como no SQL. Arrancamos. Las bases de datos juegan un papel fundamental en el mundo de la ciencia de datos. Son el corazón de cualquier sistema de información y proporcionan un medio para organizar, almacenar y recuperar datos de manera eficiente. Entonces, la primera razón por la que son tan importantes las bases de datos es porque proporcionan un mecanismo centralizado para almacenar los datos. De esta manera se facilita el acceso y la gestión. Otro punto a destacar es que también permite la persistencia de los datos. Es decir, que la información se conserva incluso cuando el programa que generó dicha información se haya cerrado, por lo que las bases de datos te garantizan tener los datos a largo plazo. Entonces, linkeando un poquitito con el video anterior y poder llevar un hilo, a los ingenieros de datos les va a servir justamente para recopilar y transformar esos datos. Para los analistas de datos van a servir para hacer consultas y poder analizar esos datos, y a los científicos de datos para poder hacer predicciones y entrenar modelos. Entonces acá entendemos que los datos son importantes y necesitamos un buen sistema para almacenarlos. Básicamente existen bases de datos relacionales y no relacionales. También puede verse como bases de datos estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Ahora es importante que ustedes comprendan los diferentes componentes de una base de datos. Una base de datos va a estar compuesta por múltiples tablas, a las cuales las vamos a llamar entidades. Entonces, una base de datos tiene distintas entidades, pero cada entidad tiene su propia razón de ser. Entonces, para pensarlo como objetos, ¿qué diferencia hay entre un perro y una silla si ambos comparten la característica de que tienen 4 patas? Bueno, podemos pensar que el perro puede respirar y que, no sé, tiene piel y pelos, mientras que una mesa es todo de madera y sirve para apoyar comida, qué sé yo. Y esa razón de ser que le da tanto a la mesa o una silla o a un perro se llaman atributos. Los atributos van a ser la razón de ser de las distintas tablas, que se van a expresar por medio de columnas. Entonces, cualquier persona que entre a ver una base de datos relacional, por ejemplo, y vea las distintas columnas, va a comprender que estas van a ser una representación de la realidad que uno intenta demostrar por medio de una tabla. Recordemos que una base de datos es una colección organizada de información estructurada, que como mencioné antes es una de las principales ventajas de usar base de datos. Entonces, si queremos que estén bien estructurados y que cada entidad tenga su razón de ser, necesitamos lo que se conoce como normalizar esa base de datos, que es un proceso de diseño para reducir la inconsistencia y la redundancia, que de hecho, si buscamos normalización de una base de datos, nos van a aparecer distintas reglas. Pueden ver que hay 12 reglas. Algunas no se cumplen siempre, o sea, es muy difícil como cumplir todas, pero es importante que lo busquen y lo sepan y comprendan la importancia de normalización de bases de datos, que de hecho es muy probable que se lo pregunten en alguna entrevista. Y diría yo para cualquiera de los puestos de datos, porque es algo muy importante que hay que saber. Por otro lado, otro concepto que podemos mencionar es el diagrama entidad-relación, que es una técnica de modelado utilizada para visualizar, para representar a las entidades que mencionábamos antes, las distintas tablas y las relaciones que hay entre ellas, la razón de ser. Y ahí se va a ver si está bien normalizada o no la base de datos. Y acá ven cómo tiene sentido todo lo que mencionábamos antes. Y pueden ver un ejemplo acá en la pantalla. Las entidades se representan como rectángulos, las relaciones se representan como líneas entre las entidades y también podemos observar los distintos atributos de dichas entidades. Entonces, esto nos sirve para diseñar y comprender la estructura de una base de datos relacional antes de cualquier tipo de implementación. Ahora vamos a ver un poquitito de SQL y no SQL. SQL viene de Structured Query Language y junto con no SQL, es decir,
semiestructurado o no relacional, son los dos tipos principales de bases de datos en el mundo de la ciencia de datos. SQL es un lenguaje de consulta, ¿sí? En algunos libros aparece como que es un lenguaje de programación, pero no me gusta llamarlo así. SQL es un lenguaje de consulta y es utilizado para acceder y manipular los datos en una base de datos. En este caso relacional si hablamos de SQL, y si modifica y si manipula datos en una base de datos no relacional va a ser NoSQL. NoSQL se utilizaría para aplicaciones que manejan muchísimo volumen de datos y su escalabilidad es horizontal, mientras que SQL sirve más para aquellas relaciones entre las entidades que mencionaba previamente. De todas formas, estas bases de datos no son las únicas. También hay bases de datos orientadas a grafos o también bases de datos de series temporales, cada uno lógicamente con sus propias fortalezas y aplicaciones. Todo esto igualmente no lo estoy inventando yo, está en internet, lo pueden buscar, hay un montón de libros que habla de bases de datos, es un tema académicamente hablando muy popular y hay un montón de información. Incluso hoy mismo me habré topado con 3 o 4 papers en LinkedIn explicando bases de datos, así que bueno, está todo. La idea no es entonces seguir con tantos conceptos, les dije lo básico que tienen que saber para poder ingresar en el mundo de las bases de datos, pero ahora lo que yo quiero hacer es mostrarles cómo se vería una consulta SQL para que entiendan de qué se trata este asunto. Así que bueno, vamos a la computadora. Bien, acá estamos. Les recomiendo utilizar como administrador de bases de datos DBEaver. Vamos a abrirlo. Tengo la versión gratuita porque en cualquier trabajo te dan una membresía, casi siempre, a no ser que trabajes como freelance y tengas que arreglarte por tu cuenta. Pero bueno, lo primero que van a ver cuando entran es una pantalla en negro o en blanco, dependiendo de cómo tengan su sistema, y van a tener que conectarse a una base de datos. Cliquean New Database Connection y les va a mostrar todos los motores de base de datos a los cuales ustedes pueden conectarse. Tienen, por ejemplo, Google BigQuery. Tienen incluso para la nube, como GCP, AWS, etcétera, etcétera. En mi caso, yo utilizo PostgreSQL, así que me estaré conectando a una base de datos PostgreSQL. Ahora lo que tienen que hacer es abrir una terminal y chequear que el servicio esté abierto. En este caso, vemos que está activo, así que ya nos podemos conectar. Entonces, lo que hacemos ahora es chequear que el usuario y la contraseña sea el que ustedes hayan seteado. Esto no es un tutorial, aunque si quieren se los puedo explicar en algún otro video. Pero bueno, ustedes tienen que instalar PostgreSQL por su lado, crear un usuario y luego de poner el usuario y la contraseña a la base de datos a la cual queremos entrar, el host y el puerto, testeamos y vemos en este caso que fue exitoso. Una vez que estamos conectados ya les podemos hacer consultas. Pero quiero hacer esto un poquitito más divertido y mostrarles un proyecto que había encontrado en internet en el cual obtenía los datos por medio de una API de Spotify de las últimas canciones que yo escuchaba en el último día. Y a medida que iba ingresando esas canciones se iba llenando la base de datos y de eso se trataba. Un poquitito les muestro el código para que vean de qué se trataba. Y acá observamos cómo le hice un request. Y lo que hace esto básicamente es agarrar los datos de la API de Spotify. Hace mucho no corro esto y lo tengo con Airflow, así que se supone que tendría que estar automático, pero como el token va cambiando, bueno, no sé si va actualizando la base de datos. Pero bueno, básicamente lo que hago es esto, ¿no? Subirlo a una base de datos, en este caso de SQLite, no de PostgreSQL. Entonces, lo que hacemos por medio de DBeaver, una vez que estamos conectados a la base de datos, así como me conecté a la PostgreSQL, me conecté a esta de SQLite, y le pasamos un comando. En este caso, para que me muestre todos los valores de la entidad MyPlayedTracks, o sea, todas las canciones que había escuchado hasta ese momento en el que estaban ingresando los datos. Ponemos el punto y coma al final para poderlo correr y le damos a Execute SQL Statement. Pimba. Acá tenemos las cancioncitas que había escuchado en ese momento. Como pueden ver, igualmente en enero del año pasado lo corrí por última vez. Tendría que actualizar el token y volverlo a correr ahora. Pero bueno, no es la idea. Y ustedes acá lo que están haciendo es relacionarse con esta base de datos y hacerle distintas consultas por medio de estos comandos SQL. Entonces acá nosotros lo que podemos hacer es filtrar. Por ejemplo, luego del nombre de la tabla, podemos decir where lo corremos y vemos que la canción que había escuchado había sido Off My Face, pero yo puedo decirle que no me seleccione todo, el asterisco, me olvidé de decirles, es para que seleccione todo, únicamente que me muestre el song name, nada más, no quiero que me muestre otra cosa. Entonces agarro, le doy a correr
y me muestra únicamente el nombre de la canción. Ahora podemos pensar también en el número de canciones reproducidas. Para eso lo que tenemos que hacer es pedirle que cuente. Y vemos que el total de canciones son 6. Y así con un montón de otras consultas. La idea no es estar acá todo el día haciendo consultas. Simplemente quiero que sepan que hay distintos comandos que se catalogan de forma distinta. Son distintos tipos de consultas. No es lo mismo crear permisos para una base de datos cuando se creó esta base de datos que hacer una consulta para luego exportarlo y hacer un análisis de datos. Luego, para NoSQL, tenemos MongoDB. Ingresamos, tenemos que crear nuestro usuario o ingresar con Google o con GitHub. Y acá van a tener toda la interfaz con todo. Es mucho más lindo que trabajar en una base de datos SQL. Pero repito, son para casos distintos. En la parte de Charts podemos crear un Sample Dashboard, que básicamente es un dashboard de prueba. Y podemos observar un dashboard con un montón de gráficos. Como podemos observar, se pueden hacer un montón de cosas. Esto obviamente son con datos que ya estaban cargados, pero esto ustedes pueden para jugar, intentar cambiarlo, modificar el gráfico. Todo esto se puede clicar a Edit y cambiarlo. Y acá vemos la potencia que tiene MongoDB para análisis de datos, por ejemplo. Muchos suelen decir que se usa únicamente para ingeniería de datos y eso, pero se puede utilizar para analizar y está muy bueno, lo recomiendo. Y los tipos de datos que se corren con NoSQL suelen ser, por ejemplo, JSON, archivos formato JSON. Por supuesto, las consultas que se van a hacer para una base de datos SQL y una NoSQL son distintas. Y estaría bueno que después de ver este video vayan a buscar qué tipos de consultas pueden hacer en cada uno, la sintaxis de cada una y que se pongan a aprender. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Quiero agradecerles porque de la semana anterior a esta sumamos casi 100 suscriptores más. Estoy muy emocionado por seguir subiendo videos, por seguir con esta serie de Data Science. Así que bueno, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para ir recibiendo actualizaciones del contenido que voy subiendo. Y por supuesto, un like y un comentario se agradece muchísimo. Nos vemos en el siguiente episodio, gente. Hasta la próxima. Chau, chau.